Bueno, para continuar con nuestro programa, la siguiente ponencia será a cargo del doctor José Ángel Fonseca Alba, con el tema disnatremias, el impacto clínico de su corrección. No podemos dejar de mencionar parte de la trayectoria del doctor, médico y especialista en medicina interna en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, subespecialista en nefrología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, adscrito al servicio de medicina interna en este hospital y adscrito al servicio de hemodiálisis en el Hospital del Iste. Recibimos de manera muy afectuosa al doctor y le cedo los... Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De verdad les agradezco. Es para mí un honor y un gusto colaborar con todos ustedes con esta presentación. Y pues vamos a ver lo poquito o mucho que se puedan llevar de aquí, incluyendo la presentación, creo, porque ya se quedó ahí. Pues me va a dar mucho gusto que lo aprendan, ¿no? A ver qué tanto podemos, pues más que enseñar, repasar. Realmente las disnatremias es un tema árido, complejo, cae gordo, la verdad, ¿no? O sea, eso de que el sodio y el agua y que uno se va para allá y otro para acá y uno sigue al otro, en fin. Pero vamos a ver, vamos a intentar hacerlo lo más dinámico que se pueda y vamos a empezar. En realidad el tema son disnatremias y el impacto clínico de su corrección. Me comentaban los chicos cuando les pregunté, bueno, ¿y como que de qué quieren que hable? Lo que siempre nos viene a enseñar y sin broncas, ¿no? Nada más hay que enfatizar que no hay que corregir tan rápido el sodio, oye, pues que quede claro, ¿no? Entonces dije, bueno, pues eso bueno, repasar lo mismo que ya hemos venido dando, pues yo esperaría que, bueno, ya son expertos en corregir sodios, para arriba o para abajo, o para un lado, para el otro, como quiera que sea, pero algo muy importante, y que a la hora de estar revisando el tema y estarle repasando, es las complicaciones. Las complicaciones que es difícil de diagnosticar, difíciles de ver y a veces imposibles de corregir. Y que determinan un paso importante para la vida futura del paciente y para su pronóstico. Porque muchas de las veces ya el paciente tiene síndrome de desmineralización osmótica. Y dices, bueno, pues ya bailó. Bueno, pues no necesariamente, tenemos mucho que corregir, nos dedicamos a tratar, nos dedicamos a intentar corregir el problema y no a prevenirlo. Y eso es lo verdaderamente importante. Entonces, vamos a empezar un poquito de repaso del sodio, pues de todas formas sí me gustaría que repasáramos porque es algo importante que tenemos que saber. Y bueno, sabemos que el sodio va muy de la mano del agua. El sodio es el hombre que todos quisiéramos ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sodio tiene a su pareja inseparable, ¿verdad? Que como buena chica lo espera en la célula o afuera de la célula, como quiera que se llame la casa, con comidita caliente. El lecho también, ¿verdad? Pero de repente sodio, ay, tengo reunión con bicarbonata, voy a llegar tarde, no me esperes a cenar. Ay, me salió un compromiso con Clora, pero es una compañera nada más. No me esperes a cenar, ¿verdad? Entonces, pero cuando regresa, el agua ahí está. Chiquito, bienvenido. Está tu comidita, está, ¿verdad? Entonces, el sodio es el hombre que todos quisiéramos ser. Pero bueno, para empezar vamos a hablar de la novia incomprendida que es el agua. Y el agua, sabemos que el agua corporal total conforma el 60% del peso corporal en hombres, el 50% del peso corporal en mujeres. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de grasa, ¿verdad? Doy gracias a Dios, perfectamente bien acomodada, como debe de ser, ¿verdad? Y en los ancianos también el 50% de agua corporal, del peso corporal es el agua corporal total. Esta agua corporal total se va a dividir en dos grandes compartimentos, que son el líquido intracelular y el líquido extracelular. Pero además de esto, tienen porcentajes, pues. Una tercera parte del agua corporal total está conformada en el líquido extracelular y 2/3 en el intracelular. Pero además del extracelular,
el 15% se va al intersticio y el 5% está intravascular. Y sin embargo, qué lata nos da este. Ese insignificante 5%, ¿cómo jode, Pero de verdad, Entonces, por eso digo que hay que recordar al sodio. Y bueno, para esto, esta agua está en cada uno de estos compartimentos y está separada por membranas. Membranas que son semipermeables, que van a permitir el paso del agua y de los solutos. A donde quiera que van los solutos va a ir el agua para equilibrar la fuerza osmótica o la presión osmótica. Para esto nos va a dar una osmolaridad, que es la concentración de solutos que se encuentra en esa solución, y una osmolaridad de 290 a 310 milosmoles por kilo de agua. Y nos va a dar una tonicidad, que la tonicidad es la capacidad de jalar el agua en esa solución. ¿Sí me explicó? Para eso existen soluciones isotónicas, hipertónicas o hipotónicas, ¿verdad? Ok, eso es muy importante ahorita para lo que vamos a ver en adelante. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a esa tonicidad y a esa osmolaridad, vamos a tener un volumen urinario obligatorio. Es decir, para poder excretar esta carga osmolar, es que ya no sé ni dónde le pico, ¿sí? Necesitamos una cierta cantidad de agua, porque si no, orinaríamos cristales, como la rata canguro, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad máxima de concentración de la orina en el ser humano? 1200 milosmoles por kilogramo de agua en la horquilla del asa de Henle. Es la mayor capacidad de concentración. Mientras que la rata canguro puede concentrar la orina hasta 5000 milosmoles, literalmente orina cristales. Por eso nosotros necesitamos agua para poder orinar esta carga osmolar. ¿Cuánta cantidad de agua? Bueno, pues la cantidad de agua o el volumen urinario obligatorio va a depender de la relación que existe entre la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria, ¿sí? Tenemos así entonces que si yo necesito excretar una concentración de 600 milosmoles que estoy ingiriendo por día, que bueno, pues es nuestra dieta mexicana, unos buenos tacos al pastor, ¿verdad? Entonces, pero ahora necesito excretarlos porque ya me los chuté, ¿no? Y yo no tengo la grasa perfectamente bien acomodada, la verdad es que se han equivocado conmigo y me la han colocado en donde no debe de estar, pero bueno, ahí está. Pero entonces, ¿cuál va a ser mi osmolaridad urinaria? Puedo concentrarla hasta 1200 miliosmoles. Si hacemos la relación o la división, resulta que mi volumen urinario obligatorio es de 500 mililitros al día para poder orinar esta carga osmolar, ¿verdad? Es lo mínimo que yo tengo que orinar. Con base a esto se desprende un concepto muy importante del que nos hablan cuando hablamos de hipernatremias, la poliuria. ¿Cómo definimos la poliuria? Cotidianamente, si le preguntan a cualquier compañero, va a decir poliuria es cuando tenemos una diuresis por arriba de 3 litros al día. Sí, tal vez clínicamente sí. Si nos metemos un poquito más a la fisiología, no. Poliuria es cuando tenemos un volumen urinario por encima del volumen urinario obligatorio. Entonces es poliuria. Y cobra mucha importancia, por ejemplo, en los pacientes renalitos cuando tienen oliguria, ¿verdad? O los pacientes que están en diálisis o hemodiálisis y de repente hay pacientes que se descontrolan de la presión arterial. Tuve un caso donde una paciente se me descontrolaba de la presión arterial, no podía controlarla con la hemodiálisis. Regularmente en hemodiálisis yo no utilizo antihipertensivos, les quito los antihipertensivos a los pacientes porque la ultrafiltración tiene que hacerlo todo. Si tengo un super riñonzote, ¿verdad? De 350,000 pesos seminuevo, pues que valga la pena, ¿verdad? Pero resulta que no la puedo controlar y la paciente empezó a orinar. Dije, alabado sea el Señor, esto es un milagro. Estás curada de los riñones. Y empezó a orinar 500 mililitros al día. Digo, ¿y cuánto orinabas? 250, más o menos un vasito al día. Tiene poliuria. Cuando le tomé los laboratorios, entonces resultó que ella debería de tener un volumen urinario obligatorio de 200 mililitros y orinaba 500. Una de las causas, hipertiroidismo. Tomamos perfil tiroideo y fue hipertiroidismo. Le empezamos a dar tratamiento, paró incluso en cirugía, se controló la presión arterial y santo remedio, fui feliz con mi hemodiálisis y su presión arterial, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de situaciones nos sirve. Ok. ¿Cuáles son los mecanismos que me van a decir a nivel fisiológico cuánta agua tengo que tener, cuánta agua tengo que excretar, cuánta agua tengo que beber, etcétera, etcétera, y cómo se van a mover mis solutos? Bueno, para eso tenemos el mecanismo de la sed. Y este mecanismo de la sed va a estar dada por la secreción de hormona antidiurética, por osmorreceptores que van a estar sensando los cambios de osmolaridad en plasma y que tenemos un umbral osmótico por abajo de 280 milosmoles por kilogramo de agua. Significa,
Cuando esto baja, entonces empezamos a orinar más, ¿vale? Cuando esto se incrementa por arriba de 310 milimoles por kilogramo de agua, entonces empezamos a retener agua y empezamos a secretar mayor cantidad de hormona antidiurética, porque para eso es, ¿sí? ¿Qué estímulos tenemos osmóticos? También tenemos estímulos osmóticos, como son la disminución del volumen, que de hecho la hipovolemia es un estímulo más potente todavía que los cambios de osmolaridad para la secreción de hormona antidiurética. Náuseas, dolor, las náuseas especialmente también porque va a haber un estímulo a nivel del hipotálamo y eso va a favorecer la secreción de hormona antidiurética y te la vamos a repasar. Dolor, ansiedad y algunos medicamentos, ¿vale? Ahora, la osmolaridad, ya habíamos platicado, consiste en una solución con solutos disueltos en ella y la tonicidad, que son la cantidad de solutos, esta cantidad de solutos que va a ser capaz de atraer o de jalar el agua. Para eso, los solutos deben de ser algo que se llama osmolitos osmóticamente efectivos. ¿Cuáles son los principales osmolitos osmóticamente efectivos que conocemos? Pues del que estamos hablando, el sodio definitivamente, ¿sí? Sin embargo, hay otros que pueden cobrar importancia en situaciones en donde el sodio pierde esa importancia, o cuando están en exceso, como es la glucosa y la urea especialmente, ¿vale? Eso es muy importante. Ahora, de ahí se desprende lo que es, nosotros nos vamos a hablar de osmolaridad total y de osmolaridad efectiva. La osmolaridad total es la fórmula que todos conocen. Y la osmolaridad efectiva no es más que 2 veces el sodio, punto, eso es todo. ¿Por qué? Porque es el osmol principalmente osmóticamente efectivo. Y eso me puede estar hablando de algunos trastornos de osmolaridad antes de que tenga yo todo esto para poder calcular la osmolaridad total, ¿vale? De acuerdo a esto, vamos a tener soluciones con cierta tonicidad, como son soluciones hipotónicas, soluciones isotónicas y soluciones hipertónicas. ¿Cómo se van a comportar las células en este tipo de soluciones? Bueno, en esta solución, que es una solución isotónica, vamos a ver a un eritrocito bonito, gordito y bonito, ¿no? ¿Sale? Pero ¿qué sucede cuando este eritrocito está en otro tipo de solución? ¿En qué solución estaría en este momento? ¿Cómo les parece este eritrocito? ¿Qué tiene? Es una forma coloquial de decirlo. Ok, vamos a hablarlo de algo así, ¿no? Porque yo diría, pues es un eritrocito feliz, está chupado, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que es un eritrocito deshidratado. Eso quiso decir el doctor. Y estoy completamente de acuerdo. Yo escuché que dijo deshidratado. Entonces, ¿por qué está deshidratado? Está en una solución hipertónica. Si está en una solución hipertónica, entonces al haber un aumento de tonicidad, el agua se va a mover desde un lugar de menor tonicidad hasta un lugar de mayor tonicidad. Y entonces el eritrocito se deshidrata, efectivamente. ¿Verdad? Mire, le atinó. Muy bien, perfecto. Yo les dije, son ustedes los expertos. Y ahora ya cambió de solución, porque ahora el doctor ya metió mano. Dijo, no, pues las células están deshidratadas, yo tengo que hacer algo. Y ya lo hizo. Y ahora ya se equivocó, ¿no? Entonces ahora el eritrocito, exacto, está edematizado, porque está en una solución hipotónica, efectivamente. Está en una solución hipotónica, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos, con esto se va a dar todo el metabolismo del agua. Nosotros ingerimos de cerca de 1 a 1,5 litros de agua al día y lo excretamos de la misma manera, cerca de 1 litro de agua por riñón y lo demás a través de heces, respiración y sudoración. ¿Sí? Ok. ¿Quiénes van a mediar este balance? ¿Quiénes son los responsables de este balance? Bueno, pues ahí tenemos algunos actores como son la angiotensina 2. Ahorita vamos a platicar acerca de la angiotensina 2, es una chica medio voluble. La aldosterona, que es su compinche o es su colaboradora, ¿verdad? Y la hormona antidiurética, que juega un papel muy, muy importante aquí. Hablemos de la angiotensina. ¿Conocen a la angiotensina? ¿De dónde viene? Érase una vez, un país que se llamaba Homeostasis. Y aquí de repente había un pueblito que se llamaba Hígado. Aquí nació, ¿verdad? Un pueblito con crepúsculos arrebolados. Un chico que se llamaba angiotensinógeno. Este angiotensinógeno
conoció a una niña que se llamaba Renina. Y de repente, por azares del destino y cuestiones fisiológicas, tuvieron una niña que se llama angiotensina 1. Pero angiotensina 1 llegó a la edad, una edad muy difícil, ¿verdad? Que yo no sé por qué las chicas en esas edades, qué bárbaras, entre lo que son por ahí de los 15 y los 20 y algo, les gustan los chicos malos, ¿no? Aquellos rebeldes que le contestan al maestro y dicen, ay, chiquito, no tienes futuro, quiero que me pegues, me embaraces y me dejes. Y el nerd, al nerd lo dejan por allá. Y es el que cuando tienen los 30 y tantos, es el que trae la cartera llena y dicen, ay, papito, ¿cómo no te vi antes? No, pues no, porque estaba yo hasta allá y tú estás, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces resulta que así angiotensina 1 tiene algunas amigas, una de ellas se llama Eka, bueno, y esta Eka va a hacer que angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Pero no solo eso, va a tener varias hermanas. Va a tener hermanas como son angiotensina 1,7, angiotensina 1,9, etcétera, etcétera. Pero centrémonos en angiotensina 2. Y angiotensina 2 va a tener ciertos efectos, depende si conoce al chico malo o conoce a un chico bueno. Si conoce al nerd o al malote, ¿verdad? Dependiendo de eso, entonces angiotensina 2 va a favorecer la reabsorción de sodio y cloro, la excreción de potasio, mayor retención de agua, ¿verdad? Proliferación a nivel de las células de la matriz mesangial, especialmente en el riñón, y vasoconstricción. Pero si conoce al chico bueno, evita la proliferación, causa vasodilatación y reduce la reabsorción de sodio y agua. Para eso los chicos a presentarles son AT1 o AT2, ¿verdad? Bueno, pero así es como regula entonces la reabsorción de sodio y agua, que esto es lo importante, a través de una reabsorción pasiva y una reabsorción activa en el túbulo proximal y en el túbulo distal, ¿ok? Bueno, no nos vamos a meter tanto a ese rollo. Después va a tener una compinche, esta angiotensina 2, ¿cómo va a favorecer la reabsorción de sodio? Una es en un transportador, un cotransportador, NH3, que está en el túbulo proximal, y otra forma es yendo a estimular a las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales estimula la síntesis y secreción de aldosterona. Y esta aldosterona va a favorecer la reabsorción de sodio y agua, ¿de acuerdo? ¿En dónde? En el túbulo conector, que está entre el distal y el colector. Está el túbulo conector. Ahí se va a encontrar unas células que tienen un receptor que se llama receptor de mineralocorticoides. Este receptor de mineralocorticoides recibe la aldosterona, se activan unos canales que son los canales epiteliales de sodio, y estos a su vez van a activar la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a favorecer la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Eso ya se lo saben, ¿no? Ustedes son geniales en eso. Entonces, ¿cuáles son los estímulos que van a hacer que angiotensina 2 vaya y le diga a aldosterona, oye, vente, vamos a cotorrear, ¿no? La hipovolemia, la hiperpotasemia, la hiponatremia y la hipotensión arterial son los estímulos más importantes para la secreción de aldosterona. ¿De acuerdo? Ok. Y aquí está la aldosterona, se une a su receptor de mineralocorticoides, fabrican el hecho de proteínas que van a constituir los canales epiteliales de sodio. Esto a su vez activa la sodio-potasio ATPasa y lo que ya decíamos, ¿no? Reabsorbe sodio hacia el líquido, hacia la sangre, y secreta potasio hacia el líquido tubular. ¿De acuerdo? Bueno. El otro actor importante en el metabolismo de agua y sodio es la vasopresina. La vasopresina tiene un mecanismo de acción, pues, chistoso, bonito y muy sencillo. ¿Dónde se secreta la vasopresina? Bueno, ¿dónde se sintetiza? En el hipotálamo, muy bien, en el hipotálamo, exactamente, en los núcleos supraóptico y paraventricular, pero de ahí pasa, ahora sí, a la hipófisis, ahí se almacena, ¿cierto? Por ciertos estímulos de la vida que ya platicamos, especialmente hipovolemia, alteraciones de la osmolaridad, bla, 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 de repente alguien le dice, ¿sabes qué? Necesitamos a vasopresina, lánzate, ¿verdad? Y entonces sale al torrente sanguíneo y va a actuar abriendo unos canales. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Esto es una molécula, una proteína transmembrana que es un canal de agua y se llama acuaporinas. Eso. Muy bien, doctora. A ver usted que todo lo sabe. ¿Qué tipo de acuaporina es? No es cierto, eso ya es una jalada. Entonces, existen varios tipos de acuaporinas, regularmente hasta 11 tipos de acuaporinas que están distribuidos en la nefrona y en varios otros lugares de la economía del organismo, como son el ojo, el peritoneo, la pleura especialmente, y en los riñones es donde existen mayor cantidad. Las más importantes para nosotros en este momento, para hablar de agua, son la 3, la 4 y la que ya se me escapó, esta que está de un color, la 2, ¿ok? Vale. Y este es el mecanismo de acción de la vasopresina. Así es como activa y abre los canales de agua, las acuaporinas. A ver, ¿quién se lo echa? Está sencillito. Parece que no tiene principio y no tiene final, pero de verdad que está muy sencillo. No, está del nabo, la verdad es que está jodidísimo. Pero bueno, ahí les va. Llega la vasopresina y se va a unir. Existen dos tipos de receptores para vasopresina, B1 y B2. El B1 es el que utilizan ustedes especialmente y los intensivistas para mantener y mejorar la presión arterial, ¿sí? Justamente con vasopresina. ¿Me explico? El B2 es el que nos importa para el manejo del agua. Entonces se une a su receptor B2. Este receptor B2 se va a acoplar a proteínas G. Estas proteínas G van a estimular a esta madrinola que se llama adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa lo que va a hacer es desfosforilar el ATP y ciclarlo. Entonces, lo de fosforila lo convierte en AMP cíclico y lo cicló. Y este AMP cíclico va a ir a estimular a la proteína sinasa A. Esta proteína sinasa A, el principal efecto es que va a activar un oncogen que se llama CREP-P. Este CREP-P va a fabricar proteínas, ¿sí?, que van a estar rodando pues a través del citosol en troncos de F-actina, que son las acuaporinas. Estas acuaporinas las trepan en los tronquitos y ahí van hasta que llegan a la membrana luminal y entonces se abre la acuaporina, recibe el agua, se cierra, esto es por exocitosis, se cierra y hace por endocitosis, van a irse y van a entregar el agua a acuaporina 3 en la membrana vasolateral y acuaporina 4 en la otra parte de la membrana vasolateral. Ya estuvo, está sencillo, ¿no? ¿Sí está fácil o no? Sí. Todo como conclusión reabsorbió el agua. Ok, muy bien, lo resumió perfecto el doctor. Disculpen por ustedes de tanto engorroso, ¿verdad? O sea, yo creo que después de esto me voy, porque ya no tengo más que hacer aquí. Perfecto, mi doc, fue un resumen, pero y yo pasándome toda la noche haciendo esta película. Vamos a identificar a los actores de la película que les voy a correr a continuación, a pesar de que el doctor pues ya me aplastó la presentación. Esta es la sangre, esta es la hormona antidiurética, este es el receptor B2, el ATP, el AMP, la adenilato ciclasa, que está pegada al receptor, proteína sinasa, estas son las acuaporinas, y estas bolitas azules es el agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya las identificaron? Corre, ahí va. Se une a su receptor, desfosforila el ATP y lo cicla, se fabrican las acuaporinas, se abren, meten el agua y las pasan ahí está acuaporina 3 y acuaporina 4, vámonos. Ya, más, bueno, perdón, para usted sí está muy claro, mi doc, eso me quedó, pero, y se reabsorbió el agua, ¿no? Así fue. ¿Estamos de acuerdo, ah? Ok, vale. Después de todo este cotorreo que acabamos de ver, la importancia de conocer los mecanismos fisiológicos es para terminar conociendo los mecanismos fisiopatológicos que nos van a dar a las diferentes alteraciones del sodio, que son las disnatremias. Y en este caso tenemos hiponatremia e hipernatremia. Quise enfatizar en la hiponatremia, ¿verdad? Porque es en la que más complicaciones tenemos o tenemos la complicación más grave de la corrección, que ahorita vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son las causas de hiponatremia? Solamente hay dos grupos de causas, no hay que buscarle mucho, eso déjenoslo en medicina interna, que tampoco lo encontramos generalmente, pero empezar a elucubrar, pero no es cierto, o sea, solamente hay dos causas, o perdemos sal o ganamos agua, no hay de otra.
O sea, realmente no hay de otra situación. O perdemos sal o ganamos agua. Y las causas para perder sal realmente son muy poquitas y se resumen a nefropatía perdedora de sal, síndrome cerebral perdedor de sal o insuficiencia renal, ¿vale? Y tenemos aquí una mala ingesta de sodio, pérdidas urinarias, diuréticos, acidosis tubular renal, bla, 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 bla. Causas que ustedes ya conocen, que realmente no vamos a enfatizar tanto en esto porque no es el motivo de la plática. Y exceso de agua. El exceso de agua es la mayor parte de las causas de hiponatremia. La mayor cantidad, ¿sí? Entonces, eso no significa que cada que ven una hiponatremia tienen que pensar en exceso de agua. Eso tenemos que documentarlo, ¿verdad? Y para eso hay toda una gama de herramientas que pueden tener. Existen investigadores y médicos alrededor del mundo que se han dedicado a investigar mucho acerca del sodio y son los principales exponentes, como está el doctor Michel Halperin, que ya ha venido a México un par de veces. Él se encuentra en la Universidad de Toronto, en Canadá. El doctor Juan Carlos Ayús, que se encontraba hasta no hace no mucho en San Antonio, Texas. Él es argentino, pero creo que ya regresó a Argentina, no tengo idea de dónde anda ahorita el doctor, si sigue en San Antonio, se regresó a Argentina, se había regresado a Argentina, ya no sé qué pasó. El doctor Daniel Batty, que se encuentra en el Northwestern de Chicago, y el doctor Daniel Batty, maestro de mi maestro, el doctor Guillermo Flores Padilla, en Centro Médico Nacional Siglo XXI, que se acaba de jubilar. Son los principales exponentes de las disnatremias en todo el mundo. Y son los que manejan de forma distinta el sodio, para bien o para mal, ¿sale? Y para eso nosotros tenemos y existen distintos abordajes que ustedes ya deben de conocer, ¿verdad? Algoritmos como que es propuesto por el doctor Fabrice Cancam. Otros, como son el abordaje del doctor Daniel Batty, que él le apuesta mucho a los electrolitos urinarios, él utiliza mucho los electrolitos urinarios, la excreción de agua libre, que ahora ya dice que ya no, que ahora utiliza mejor la excreción de agua libre de electrolitos, ¿verdad? Para llegar al diagnóstico de una hiponatremia y corrección, pero él le apuesta más, a la hora del tratamiento, le apuesta mucho más a los baptanes, que ni siquiera tenemos en México para acabarla, ¿no? A los baptanes que se utilizan para mejorar la hiponatremia. El doctor Michel Halperin, que él le apuesta más al balance de tonicidad para la corrección y el estudio de la hiponatremia, ¿sí? Y a otras como son las guías para reponer el sodio y corregirlo a una velocidad o a otra. Y finalmente, la comparación de las guías de Estados Unidos y las guías europeas para la corrección y el tratamiento de la hiponatremia. Pero bueno, todo eso viene de distintos estudios que se han realizado para evaluar esta corrección. Y seguimos con el mismo problema. Se sigue presentando desmielinización. Seguimos teniendo complicaciones como es el síndrome de desmielinización pontina o desmielinización central, ¿sí? Osmótica, por alteraciones justamente de la osmolaridad. Entonces, vamos a suponer un caso que generalmente ustedes, este es en otro país, generalmente aquí no se ve. Una mujer de 62 años con tabaquismo intenso, aquí no es esto, un índice tabáquico de 45 paquetes años, hipertensa, con depresión, tratada con duloxetina. Acude a urgencias por tos, respiración entrecortada de hace una semana, pesa 60 kilotes, 130-90 de TA, 90 de cardíaca, 25 de respiratoria, 38 de temperatura. Hay reducción de la ampliación y la ampliación, estertores roncantes y un volumen urinario de 1200 cc en 24 horas. Sus laboratorios son estos que estamos viendo aquí. ¿Y qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué tiene la paciente? Si vamos al origen de la plática, pues vamos a apostarle a la hiponatremia. Tiene 120 de sodio. A ojo de buen cubero, y ya con algunos añitos de experiencia, la paciente tiene una neumonía. La neumonía condiciona una secreción atípica de ACTH, lo cual va a condicionar una secreción, una mayor reabsorción de agua por secreción inadecuada de la hormona antidiurética, y nos va a dar hiponatremia. Entonces, lo que tiene la paciente es un exceso de agua asociado a la neumonía. Eso es lo que tiene. Ya después de un ratito de estar viendo y estarla regando con algunos pacientitos, ya de repente ve uno y dice, ya sé qué tiene. Pero para esto necesitamos un tallercito, ¿verdad? Que se hace normalmente. Pero ¿cuál es la situación de esto?
La situación es que de repente se me ocultó el control, muy bien, estuvo a todo dar esto, perfecto. El control resulta que a las 12 horas del tratamiento, la paciente tiene 138 de sodio. Ya la regamos. Le tomamos una resonancia y resultó esto. ¿Qué les llama la atención? Ay, órale, pues, perfecto. ¿En dónde? Me pareció maravilloso. ¿Onta? A ver, voy a ir caminando y me dice dónde me detenga. Ahí. Muy bien. No, el diagnóstico es correcto. Tiene desmielinización pontina. ¿De dónde? De los núcleos de la base. Aquí están los núcleos de la base. Aquí están. ¿Sí? Aquí están los núcleos de la base. El caudado, que está aquí arriba, y el lenticular, que es el que está aquí abajo, como alargadito. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Es muy sencillo. La carita se enojó. ¿Ya vieron cómo se encabritó el cerebro? Hemos visto cuántas resonancias y lo que vemos es una carita feliz, ¿no? ¿Sí o no? Cada que vemos la imagen, bueno, a mí yo así me lo aprendí. Cuando veo dije, la carita está feliz, no pasa nada, no hay pena, ¿verdad? Pero de repente la carita se enojó, se encabritó y dije, ¿y ahora qué le pasó? Le salieron chapitas. Aquí está la desmielinización, ¿cierto? Ahí está la desmielinización, ¿sí? Entonces, dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Quién dice yo? ¿Qué hago? Tengo a esta paciente, ¿qué hago? ¿Ya? Le digo que ya valió y que fue gracias a mí. Ok. Le aporto líquido y ¿cuál es la meta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué voy a buscar al aportarle líquido? Ok. Muy bien, eso, ¿cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? Ay, es una reducción terapéutica de sodio. Efectivamente, pero vamos a ver, ¿funciona? ¿Eso sirve? ¿Va a revertir? Entonces, ¿ya para qué le doy? ¿Mande? Porque puede empeorar, ok. Entonces, para evitar que empeore, le reduzco el sodio. Vamos a analizar algunas cosas. Resulta que la resonancia reportó esto que ya acabamos de ver, que acabamos de comentarlo, si tiene desmielinización osmótica en región de ganglios basales, con una distribución bilateral y simétrica que compromete núcleos caudados, lenticular y sector parainsular. ¿Sí? Todo eso lo vieron ustedes perfectamente bien, ¿verdad? Bueno, resulta que se describió el síndrome de desmielinización osmótica hace algunos ayeres. Y tenemos las primeras descripciones, los primeros tropiezos fueron ya que se les habían morido. Ya que se habían morido, entonces encontraron lesiones desmielinizantes en 1931. El doctor Wilson, con enfermedad de Wilson, perdón. ¿Quién fue? El doctor Adams, en 1911, describió estos hallazgos. Y no fue sino hasta 1949 que se describe el primer cuadro, netamente, en un alcohólico. ¿Sí? En un alcohólico, con tetraplegia, parálisis pseudobulbar, y hasta en 1959 introducen el término de mielinolisis pontina, que actualmente se llama síndrome de desmielinización osmótica central. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Perfecto. Después, se ha encontrado que la incidencia es del 0.3 hasta el 1.1% en resonancias, ojo, no en los pacientes, en los estudios de resonancia. Se presenta principalmente después de trasplante del hígado y hay una tasa de incidencia hasta el 9.5%, que va desde el 9.8 hasta el 29%, o sea, es enorme, enorme. ¿Por qué? Bueno, pues esto, ¿quién lo ocasiona? No hablemos de nadie, ¿les parece? Pero es quien opera, ¿no? Entonces, bueno, perdón, no. En el 2015, el doctor Rao encuentra una incidencia de 2.5% en la terapia intensiva. No es tan bajita, ¿eh? Parece 2.5, no es tan... Pero si fuera mi mamá, pues ya se me hizo como que, oye, tu 2.5 es un chorro, ¿verdad?
Se da en edades de 30 a 50 años principalmente y más frecuentemente en los hombres. Si de por sí la chompeta no nos da para más. Ahora imagínense con desmelinización, pues por eso las hace uno encabritar, ¿no? Bueno, entonces, ya quedamos hasta el 48.2, han encontrado que han sido trasplantados de hígado. Del 40 al 56% se encuentran en región pontina y del 13 al 35% en región extrapontina. Los ganglios basales hasta en un 34%. Y esto es lo que sucede. ¿Por qué se da? Bueno, resulta que la célula está tranquila, campechaneando, sin molestar a nadie, quiescente, como le dicen, es quietecita, ¿verdad? Pero como los buenos hombres, yo siempre he dicho que los riñones son como las mujeres. Mientras no los molestes, no pasa nada. Pero ¿qué hacemos los hombres? Ya cuando te mandan a la sala ya dices, pero ¿qué pasó? Y tú me preguntas. Tengo desmielinización pontina. Sí, ¿por qué? Bueno, entonces la célula está aquí quietecita, ¿verdad? Pero está llena y rodeada de osmoles. Osmoles inorgánicos, como son estos, y osmoles orgánicos, como son estos otros. Pero que están en un equilibrio tranquilito, sin que pase nada. De repente, cuando de repente, se presenta la hiponatremia tú. Entonces cae el sodio. Si cae el sodio, en el sodio plasmático, entonces la solución en la que se encuentran las células, ¿cómo se encuentra? Hipotónica. ¿Qué le va a pasar entonces a la célula? Se va a edematizar. Va a jalar agua, ¿estamos de acuerdo? Se va a edematizar. Entonces, cuando tenemos hiponatremia, ¿qué es lo primero que se presenta a nivel cerebral? Edema cerebral, y a eso se le llama, clínicamente se le llama, encefalopatía hiponatrémica, porque los principales signos y síntomas que observamos en los pacientes con hiponatremia son neurológicos, ¿estamos de acuerdo? Y después, pero cuando no le hacemos caso, se topa con médicos en Holanda y no le hacen caso al paciente que tiene hiponatremia porque apenas tiene 132. Que tanto es tantito, ¿no? Entonces la célula tiene que buscar cómo defenderse y dice, ¿qué hago? Y entonces lo que hace es empezar a excretar algunos aniones orgánicos, como es el mioinositol, que es el más importante, y empieza a meter algunos otros osmolitos para entonces, lo que hace es que al sacar estos osmolitos, ¿cómo se llama? Miliosmoles, intentar sacar agua de la barca, porque se está hundiendo. ¿Sí me explicó? Está dematizada la célula, entonces tiene que sacarla. Llega un momento en que se equilibra la osmolaridad. Esto no quiere decir que la célula esté bien, ¿no? La célula ya agarró una estabilidad, ¿verdad? Son los pacientes crónicos que vemos que llegan hablando y todo eso, y tiene 120 de sodio. Ay, ¿pero cómo habla? Pues porque la célula ya se corrigió. ¿Y qué hacemos? Salina al 3%, rápido, porque tiene 120 de sodio. Y ya es urgente, porque está en urgencias. Y entonces ya sube medicina interna y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Le corrigieron el sodio. Muy bien. ¿Verdad? Y entonces nos lleva a una hiponatremia crónica. ¿Sí? Y ya en esta hiponatremia crónica, cuando nosotros empezamos a corregir la hiponatremia crónica con nuestra harta solución hipertónica, vean la célula, ¿qué le pasó? Se deshidrató. Y entonces se desmieliniza. Y entonces terminan así, ¿verdad? Con síndrome de desmielinización osmótica central, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues resulta que el cerebrito, ¿verdad? Tiene una disminución de un contenido de osmoles orgánicos y disminución de la capacidad del plegamiento de proteínas. Eso es lo que sucede. Pero ¿qué pasa? Le corregimos rápido la hiponatremia y entonces se deshidrata. Al deshidratarse hay un incremento en el sodio y algunos otros aniones, y entonces se empiezan a agregar proteínas como mecanismo compensador. Al agregar proteínas, entonces se va a desmielinizar y aparecen esas placas blanquecinas para terminar en desmielinización, no sin antes pasar por apoptosis, inflamación de los astrocitos y ¿no? Y es cuestión más molecular y nos gana el tiempo.
Existen varios síntomas y signos cuando esta es la encefalopatía hiponatrémica, que es lo que deberíamos de ver cuando llega el paciente y deberíamos de ponerle atención para saber si es agudo o es crónico y entonces saber si realmente necesita una solución hipertónica o necesita nada más de privación de agua. Eso es todo, ¿verdad? O incluso pueden necesitar soluciones isotónicas y un toquecito de diurético, toquecititito así de nada, de una lamidita a la tableta, ya listo, se acabó, ya no exagere. ¿No? ¿Por qué? Porque eso va a favorecer mayor secreción de agua libre. Ahora, estos son los síntomas, ¿verdad? Y la clasificación de acuerdo al síndrome de desmielinización pontino, ¿vale? Si es pontino o es extrapontino. Vale. Ahora, se han hecho varios estudios. ¿Por qué? Nosotros, ¿cuánto debemos de corregir el sodio? Por día, por hora, por minuto, como lo conozcan ustedes. ¿Cuál es la tasa de corrección del sodio? ¿Cuándo decimos que es una sobrecorrección? Cuando pasa de 12 miliequivalentes por día. ¿Sí? ¿Estamos bien? Lo normal debe ser de 8 a 12 miliequivalentes por día. O de 0.5 a 1 miliequivalente por hora en las primeras horas. ¿Sale? No podemos pasar de 48 horas de estar corrigiendo porque entonces ya terminamos con este tipo de cosas. Entonces aquí el doctor Jansson lo que hizo fue, dijo, bueno, yo quiero saber si realmente estamos bien en los criterios de sobrecorrección o no, que pasan de 12 y tal. Entonces lo que dijo es que voy a ver a todos los pacientes que ya en urgencias del 2003 al 2015. Y observó la mayor parte tenía sodio menos de 116. Encontraron 24 estudios, porque eso fue una revisión sistemática. Analizaron 24 estudios y en 24 estudios, ¿qué creen que encontraron? Pues lo que se presenta entre todos los médicos, ¿verdad? Cada quien mata las pulgas de diferente forma. Entonces encontraron 9 fórmulas entre estos 24 estudios para la corrección del sodio. Pero no solo eso, en estos se encontraron 14 que tenían criterios de sobrecorrección. Y analizaron 624 pacientes en estos 24 estudios que tuvieron hiponatremia generalmente severa con un promedio de 113 y la tasa de corrección les dio de 0.27 a 1.13 miliosmolas por hora. Pues no está tan mal, ¿no? Yo cuando vi el artículo dije, no, pues, ¿qué onda? ¿Sobrecorrección? ¿Es en serio? Puta, yo he corregido más rápido y mira, nomás ya me espanté, ¿no? Y encontraron a pacientes hasta el 89% con sobrecorrección. Entonces dije, ¿qué pasa? Y aquí están las 9 fórmulas y todos los estudios con criterios de sobrecorrección. Véanlos. Corrección de 0.5 por hora. Y hubo 2 estudios que lo catalogaron como sobrecorrección. 8 por día. 2 estudios. 8 por día también. Bueno, este es 8 por hora, así estuvo Canela. 10 por día, 12 por día, pues está dentro, ¿no? Uno sí se fue, pero de plano, 18 y vean todos estos cuates, quién sabe dónde trabajan, pero no hay que ir, ¿no? Porque son 18 por día. Si yo me hiponatremio, no sé si existe el verbo, pero aquí todos usamos verbo, entonces, ¿no? Entonces no voy a ir ahí, tengo que ver esos estudios. ¿Y qué pasó? Analizaron y vieron si existía correlación. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Qué creen que haya sido la conclusión? Que no existe consenso. No existe consenso entre los médicos de cuándo es sobrecorrección y cuándo no. Entonces todo te lo tiene que dar la experiencia y la vigilancia del paciente hora tras hora. En hemodiálisis hay una complicación la más importante, que es la hipotensión arterial. ¿Por qué es importante? Porque cuando tiene el paciente todavía función renal residual, cada hipotensión durante la hemodiálisis es pérdida de nefronas que todavía funcionan. ¿Sí? Por eso es importante. Sin embargo, yo les comento a mis enfermeras de hemodiálisis, la hipotensión es una complicación por falta de vigilancia. Porque si estoy pegado al paciente, yo tengo que prever cuándo va a haber hipotensión o no. No es cierto, todavía no existe, pero solamente, o sea, no existe la forma de prever cuándo va a haber hipotensión, pero hay ciertos datos que nos va dando el paciente para empezar a verlo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo aquí, es falta de vigilancia. Ya lo estoy corrigiendo. Ah, bueno, pero tengo otros 78 pacientes. Entonces no es el único.
Oiga, pero es que mi mamá, usted le hizo. No, no es el único paciente que tengo. Pues sí, pero a lo mejor es de los más graves, entonces tendríamos que priorizar, ¿no? Y si es el que, o es el que tiene el tratamiento más delicado, como la infusión de insulina también, ¿ok? Entonces, analizaron también la doctora Analí y dijo, sonó chistoso, ¿no? Analí. Bueno, analizó, hizo un estudio prospectivo, multicéntrico, abierto, aleatorizado a pesar de eso, pero no lo cegó, y dividió dos grupos. Fueron 178 pacientes y los dividió en un grupo a los que les corrigió con bolo rápido la hiponatremia y otro grupo a los que les dio infusión salina continua al 3%. Los dos fueron al 3%, ¿eh? Uno en bolo rápido y otro en bolo despacito, lento, continuo. El punto primario fue, ¿qué fue lo que buscaba? La incidencia de sobrecorrección a 2 días, en las primeras 48 horas. Y el punto secundario, eficacia y seguridad. Dijo, ¿qué tan eficaz es que yo utilice bolos al 3% o que me vaya más despacio? Y entonces utilice infusión continua al 3%. Bueno, lo que encontró es que hubo la sobrecorrección, la encontró cuando sobrepasaron desde los 12 a los 18 milimoles por 24 horas. Entonces dijo, bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí sí estamos de acuerdo. Y la infusión rápida la dio a 2 mililitros por kilogramo en los primeros 20 minutos. Y volvió a tomar laboratorios. Si seguía, y esto lo utilizó, la infusión rápida lo utilizó en pacientes con hiponatremia severa, eso es muy importante, en hiponatremia severa. Y la infusión lenta continua en pacientes con hiponatremia moderada o leve. Entonces, vio que mejoraba y le subía otros 2 mililitros por kilogramo de peso en otros 20 minutos, sin pasar de 100 mililitros en 1 hora en caso de que el peso fuera desconocido. Y la infusión lenta fue a 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora. Y les tomó cada 2 horas la concentración de sodio, ¿sí? Y entonces hizo un análisis estadístico que se llama análisis de intención a tratar o de número necesario a tratar. ¿En qué consiste? Me va a decir cuántos pacientes necesito tratar, en cuántos pacientes la puedo regar para salvar a uno. 6.8. Antes de que se me malviajen y exactamente así diga, ¿cómo? Es un excelente número. Es un número maravilloso. Todo número necesario a tratar por debajo de 10, apuéstenle. El tratamiento funciona. Pero si el número necesario a tratar llega a 50, como algunos estudios, de hecho en nefrología ha habido varios estudios que han utilizado estatinas para todo, y hay algunos que han demostrado, por ejemplo, un número necesario a tratar de 50, como es el estudio Wolf, dices, no, a ver, espérate. O sea, necesito tratar a 50 para que uno tenga el efecto. ¿Es en serio? No. El Evolve tuvo otros puntos muy a favor, pues, pero el número necesario a tratar fue pésimo, fue horrible, ¿sí? Entonces, ¿tenemos un número necesario a tratar de 6.8? Apuéstenle. Claro que sí. ¿Para qué fue esto? Para la infusión rápida. ¿Pero por qué? Vamos a ver, no nos malviajemos todavía. La edad fue de 73.1 años, encontró sobrecorrección 17.2% en el bolo rápido, pero miren, 24.2% en infusión lenta. ¿Pero qué pasó? No fue significativo. No fue significativo. No hubo diferencia. No hay diferencia en la meta final. Allá está donde va la doctora. En la meta final de la corrección del sodio y la presencia de desmelinización continua, no hay diferencia entre que lo hagas rápido a que lo hagas despacito. Sin embargo, sí hubo una diferencia en la primera hora. El bolo rápido fue capaz de corregir mejor el sodio y sin sobrecorrección en la primera hora en comparación con la infusión lenta, siendo significativo. Pero después de eso, hay que irse despacio, ¿sí? Entonces, esa fue la conclusión. Y, por último, platicábamos de esto. ¿Qué podemos hacer ya que tiene la desmelinización? ¿Qué podemos hacer? Pues reducir el sodio otra vez. O sea, regrésate, mi chavo, y sí puede ser corregible, sí se puede corregir. ¿Qué pasa? Hicieron un estudio aquí, bueno, analizaron varios estudios y dijeron, bueno, ¿se puede o no se puede? Estudios animales, reportes de casos, series de casos, y encontraron que el proceso es reversible en un periodo de tiempo, las primeras 48 horas después de que identifico la desmelinización, los síntomas. Después de la sobrecorrección, ¿tengo oportunidad con qué? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo voy a conseguir lo que dice el doctor? ¿Con solución? No.
Se utiliza desmopresina de 2 a 4 microgramos IV o subcutánea cada 6 o cada 8 horas y dextrosa al 50% a una velocidad de 3 mililitros por hora. Y la reducción no debe de superar el miliequivalente por hora. Despacito, también es despacito. Una reducción de sodio no puede ser mayor a 20 miliequivalentes por día. ¿Sí? Ah, no es cierto. Está bien, adelante. Bueno, entonces, esto es lo que concluyeron. ¿Sí? O sea, sí se puede corregir. Efectivamente se puede corregir, pero tenemos 48 horas. ¿Qué significa? Vigilancia. Exacto, vigilancia. Vigilen a sus pacientes, vigilen. Ya empezaste a corregir sodio, eres muy bueno corrigiendo sodio, pues no seas muy malo vigilándolo, porque entonces va a aparecer síndrome de desmineralización pontina, ¿verdad? Y va a terminar como R para otra especialidad. ¿Vale? Pues muchas gracias. Venga, dispara, ya estás ahí. Venga, venga. Perdón. ¿Ya no? Nosotros realmente en urgencias realmente tenemos pocas indicaciones para, bueno, actualmente, ¿no? Para reponer sodio, ¿no? Que sea el paciente que tenga un déficit neurológico, que le atribuyamos como tal en ese momento al sodio, ¿no? Que regularmente no es en agudo porque tendremos que esperar el estudio de laboratorio o pues que nos corrobore, ¿no? Y que el paciente venga con convulsiones, ¿no? Producto de lo mismo, ¿no? Y que se haya corroborado. Entonces, es muy común que efectivamente la sobrecorrección del sodio, ¿no? De pasar más de los 18 miliequivalentes que también se propone en la literatura, de no pasar en las 48 horas, ¿no? Más que los 12, y que cada vez yo he visto pues algunas otras literaturas que hablan que no tenemos que corregir el sodio más de 6 miliequivalentes por día, principalmente en adultos mayores. Y pues de hecho, más bien cuando se me ha presentado en el servicio, yo siempre, o más bien ocupo, si es que tiene la indicación solamente, porque si no tiene deterioro neurológico, pues no le corrijo el sodio, ¿no? Si el paciente sí tiene el deterioro neurológico, pues le aplico la fórmula de los 100 mililitros de solución glucosada al 3%. ¿Glucosada? No, solución hipertónica, salina 3%. Y más bien, bueno, yo he visto que más o menos sube, más o menos, al aplicarle 100, si el paciente pesa en un peso estándar de 60-70 kilos, sube aproximadamente nada más ya 4 miliequivalentes por eso, ¿no? Regularmente, digo, es lo que yo he observado. Yo sé que, de hecho, no hay un estudio que como tal pueda predecir, ¿no? Y sé que hemos usado muchas fórmulas, los médicos, más los de urgencias, ¿no? De tratando de predecir cuánto nos va a subir los miliequivalentes de sodio por el aporte de sodio que le pongamos, ¿no? Y ahí tenemos fórmulas súper difíciles, ¿no? Donde tratamos de predecir también el déficit de sodio, ¿no? Para tratar de aplicar una fórmula para poner una infusión de sodio. Como ahorita nos acaba de decir en su plática que realmente pues todas las fórmulas aparentemente sobrecorrigen el sodio, ¿no? Porque son muy inespecíficas, ¿no? Porque yo sé que cada metabolismo de cada paciente podría aumentar. Yo sé que en el paciente renal, por ejemplo, pues también tiene otro, y luego son pacientes renales, tienen otro tipo de metabolismo en relación a la excreción del sodio. Y en este caso, por ejemplo, aquí no manejamos mucho los electrolitos séricos urinarios, porque pues en el servicio de urgencias, no sé por qué no hay, pero bueno, no hay. ¿Usted qué propondría para el tratamiento en agudo de ese paciente
que nos llega en ese estado, ¿no? Pues generalmente son adultos mayores porque pues consumieron los diuréticos o porque generalmente pues es el uso de diuréticos, ¿no? A veces pues y el síndrome de hormona antidiurética pues es más difícil de un poquito de diagnosticar en el servicio de urgencias porque pues más bien el paciente acá siempre llega en agudo, ¿no? Y no tenemos electrolitos séricos urinarios. Ok. Efectivamente, los electrolitos urinarios son muy útiles, son muy, muy útiles, pero lo más útil, lo que más tenemos a la mano es al paciente. Entonces, lo que podemos hacer es revisar al paciente, interrogar al paciente o al familiar. Efectivamente, la única indicación que tenemos para la corrección rápida es por debajo de 120 miliequivalentes por litro con sintomatología neurológica. Si no tienes síntomas neurológicos, así tengas 110, no quiero decir no lo corrijo, porque eso también es un error. El no lo corrijo no es cierto, sí se corrige, pero no se corrige con la urgencia. No tengo urgencia, es una hiponatremia crónica. Si el paciente viene tranquilo, hablando, que eso vemos muchas abuelitas, especialmente hipertensas, que utilizan tiazídicos, entonces llegan con hiponatremia y llegan cotorreando. Es que no sé ni por qué me traen, pues sí tiene razón, yo tampoco. Nomás suspéndale la tiazida y no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que sí tienes a la mano es un ego. Tienes a la mano un ego, calcúlale la osmolaridad urinaria con la densidad urinaria y entonces vas a saber si está tirando agua libre de electrolitos o está tirando solutos. Generalmente lo que vas a ver es que está tirando, tienes una orina un poco más concentrada, está tirando solutos porque está reteniendo agua. ¿Sí? Si tuviéramos la opción de los electrolitos urinarios, pues le calculamos el aclaramiento de agua libre de electrolitos y sabemos que está reteniendo agua. Pero si tienes una osmolaridad alta, está reteniendo agua. ¿Qué tenemos que hacer? Si es crónica, deprívala de agua. Eso es todo. Y vigilamos. Si empiezas, y quitarle el tiazídico, obviamente. Si empieza a subir, pues eso es todo. Nada más de privarla de agua, ¿verdad? Y no tenemos necesidad de correr. Ahora, el que llega neurológicamente mal, con 115 de sodio, entonces vamos a pasarle solución hipertónica al 3% de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso en los primeros 20 minutos y valoramos, no te sigues. O sea, le pasas el bolo en los primeros 20 minutos y le tomas laboratorios y lo revisas. ¿Me explico? Porque eso es lo que platicábamos ahorita, falta de vigilancia. Si no vas y revisas al paciente y nos dedicamos a ser laboratoristas y solamente diagnosticamos con laboratorio, bueno, ¿cuántos laboratorios han visto en su vida como médicos? Ninguno, perfecto, ninguno. Pues tienen un muy buen laboratorio, ¿verdad? El mío a veces me falla y a veces dudo porque veo al paciente y el paciente no correlaciona con los laboratorios, ¿sí? Me han llegado allá arriba pacientes dializándose con 0.5 de creatinina y digo, soy bueno y no sabía que sería capaz de curar la enfermedad renal crónica, pero lo he logrado. Entonces, pues no les creo, obviamente, ¿no? Porque vas y revisas al paciente y el paciente está totalmente ocre, pálido, hemoglobina de 8, entonces dices, no, pues no puede ser, ¿me explico? Exactamente lo mismo con el sodio, exactamente lo mismo, pero hay que seguirlo vigilando. Lo vigilas a los 20 minutos, tomas sodio nuevamente, subió 1 miliequivalente por hora, perfecto, el paciente está mejor, ya vete despacio. Ya no le pases los otros 20 minutos al otro bolo, ¿no? Ya vete despacio, mejor apuéstale a la infusión continua. Ya vimos que a largo plazo no hay diferencia. La primera diferencia ya la cumpliste. La primera ya le pasaste el bolo, ¿no? Ya lograste mejorarlo, ahora vete despacio. ¿Sí? De repente ya te fuiste de largo, entonces ya te equivocaste, pues identifícalo y entonces corrige. Tienes opción. ¿Verdad? No tengo desmopresina, pues métele solución glucosada. Finalmente lo vas a diluir. ¿Me explico? Entonces, y vete a no más de 1 miliequivalente por hora. No más de 20 al día, bajándole el sodio otra vez. ¿Me explico? ¿Ves que mejoró otra vez? Entonces, ahora otra vez va para arriba. O sea, este es un cuento de nunca acabar, pero ahora vete más despacio. ¿Sí? Entonces, esa sería la recomendación. Vigilancia. No hay más. Es el mensaje. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Sobre lo que acaba de comentar usted y lo que comentó el doctor Matamoros sobre usar una infusión rápida de sodio al 3%, calcularle el sodio
el déficit de sodio y hacerlo en 24 horas, lo que necesita, ¿qué es más recomendable? ¿Hacerlo en agudo en ese momento y vigilarlo o sacarle el déficit de sodio? Y como usted mencionó, no hay gran diferencia entre hacer uno o el otro. En este caso, ¿qué sería mejor para como... yo siento que sacando el déficit de sodio es como más seguro si lo hacemos en rápido y podemos, si uno lo hace en forma aguda, podemos llegar a la desmielinización osmótica, que si se hace en forma crónica. Bueno, estamos hablando de déficit de sodio. Ahí la pregunta sería, ¿ya diagnosticamos al paciente que realmente le falta sal? O sea, estoy ante un caso de desalinización, porque ese es otro de los conceptos que maneja, por ejemplo, el doctor Michel Halperin, que dice, si existe desalinización, calcula déficit de sodio. La mayor parte de los pacientes no tienen desalinización. ¿Cómo se la calcula? Eso está súper sencillo, pero bueno, una de las barreras es la que dice el doctor Matamoros. ¿Cuánto sodio le estoy ministrando? Tiene una solución salina al 0.9% y le estoy pasando 1 litro al día. Son 154 miliequivalentes de cloruro de sodio. Entonces tengo que tomarle el sodio urinario. El sodio urinario, y entonces, de acuerdo al volumen, calculo el sodio que orina en 24 horas, solamente resto el que le meto menos el que sale, y entonces me va a dar. Generalmente, no hay desalinización. Necesito tener un sodio muy elevado en orina para saber que está perdiendo sodio. Entonces, si yo calculo un déficit de sodio, ahí es donde tengo mi primer error. ¿Realmente le falta sodio? Es como otro concepto que también utilizo mucho allá arriba y que luego, bueno, es difícil de creer por los residentes y los compañeros. Un paciente con hipernatremia, ¿le falta sal a un paciente con hipernatremia? Entonces, ¿por qué usan soluciones al medio? O sea, la solución al medio le estás ofreciendo 77 miliequivalentes de cloruro de sodio. ¿A un paciente con hipernatremia le falta sodio? Sí, sí le llega a faltar. Si el paciente está deshidratado y tiene datos de hipovolemia, sí le falta sal. Si el paciente no tiene datos de hipovolemia, está normotenso, tiene normal la frecuencia cardíaca, bla, 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 entonces no tiene datos de hipovolemia, no le falta sal, lo que le falta es agua libre para sal glucosada. No es tan difícil, ¿sí? Vámonos al déficit de sodio. Yo prefiero calcular el exceso de agua. Eso es lo que prefiero calcular. El exceso de agua. Sodio deseado menos sodio medido por el agua corporal total entre el sodio deseado y me da el exceso de agua. ¿Qué significa? No. ¿Qué significa? Es la cantidad que tengo que lograr que orine mi paciente para que el sodio mejore. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo conseguir? Lo deprivo de agua y le doy un toquecito diurético. Tengo un paciente con un estado agudo. ¿Qué hago yo? Les presenté qué hace la literatura. ¿Qué hago yo? Bueno, generalmente lo que yo hago es le pongo solución salina, 250 mililitros, 5 miligramos o 10 máximo de furosemide. ¿Qué consigo? Mayor secreción de agua libre y el sodio empieza a subir. Y empiezo a valorar la orina, porque tengo que ver que logre yo el volumen urinario que deseo para que el sodio suba los miliequivalentes que yo quiero. Por eso es el sodio deseado. ¿Cuánto es el sodio deseado? Jamás vamos a poner en el sodio deseado el sodio normal, porque entonces ahí es donde viene el segundo error. Cuando yo calculo el déficit de sodio, generalmente le ponemos el sodio normal. No, o sea, no. Es como la hora de calcular el déficit de bicarbonato para una acidosis metabólica que realmente necesite bicarbonato. ¿No? Me dicen los residentes, bueno, es que lo voy a llevar a 20, a 22 de bicarbonato. No, ¿cuál es la indicación para pasar bicarbonato? Bicarbonato por abajo de 10, aparte el pH y todo eso. Bicarbonato por abajo de 10, entonces, ¿cuál es tu meta? 10. Así es. Entonces, ¿cuándo vamos a pasar el sodio? Por abajo de 120. ¿Cuál va a ser mi sodio deseado? 120, con excepción de que si mi paciente tiene 110, no me voy a ir a 120. Yo soy un poquito más conservador y me voy a 118. Porque ese es mi sodio deseado en 24 horas, 8 miliequivalentes. Prefiero que me tachen de miedoso a que termine con el cerebelo medio raro, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Yo lo que hago es eso, manejo el exceso de agua, ¿sí? Entonces, como nefrólogo, pues le apuesto al riñón. Cuando el riñón falla, pues ya me pusieron en encrucijada y entonces tengo que manejar otras situaciones, ¿sí? A pesar de que la última capacidad que pierde el riñón cuando falla es la de manejar el sodio. Es lo último. ¿Sí? Entonces, siempre le apuesto al riñón. Finalmente, el riñón va a ayudar al corazón.
Si en algún momento tengo la discrepancia de ver a quién salvo primero, salvo al corazón, aunque el riñón se truene. Finalmente el riñón, pues hay diálisis, hemodiálisis y trasplante, pero el corazón está medio difícil, ¿no? Tengo que ver a qué residente le voy a quitar el corazón para ponérselo al paciente. ¿No? Ok, gracias. Le hacemos entrega de una constancia. Le agradecemos mucho su participación. Siempre es muy enriquecedor que nos visite. Y le decimos muchas gracias. Muchas gracias, ¿Sí? gracias a ustedes. Y otro detalle.